¿Estás en un lugar cómodo? Entonces comenzaré. Hoy te traigo 3 historias de terror. Una ocurrida en un pueblo hace 50 y tantos años, otra en la Marquesa y la última en la ciudad. Te preguntarás qué tienen todas en común. Siéntate a escuchar estas terroríficas historias para descubrirlo. Prepárate algo de tomar, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi mamá nunca conoció a sus papás. Creció en un orfanato de puras niñas donde todas tenían historias parecidas, la mayoría dolorosas. Entre todas ellas recordaba a una amiga llamada Erlinda. Su historia era cruel, pero además muy rara. Erlinda venía del límite entre Puebla y Tlaxcala, de un pueblo a las faldas de la Malinche, un lugar que hoy ya no existe. Ella se quedó huérfana el día en que ese pueblo desapareció por completo. Ocurrió en un solo día y ella estuvo para ver cómo comenzó. En su casa solo eran ella y su abuela, y lo que cosechaban apenas las mantenía a flote. Eran muy pobres. La misma Erlinda contó que estaba sentada en unas piedras a la orilla del huerto, completamente sola. En algún momento de la madrugada se tomó un descanso. Llevaba horas piscando tejocotes bajo el viento frío de la montaña y tenía las manos destrozadas, resecas y llenas de cortaduras que amenazaban con sangrar. Sacó una vela de cebo de su morral. Como no había cerillos, Erlinda tuvo que encenderla a la vieja usanza. Sacó un eslabón de fierro, una piedra de río y un pedazo de algodón quemado que guardaba como yesca. Golpeó el fierro contra la piedra hasta que una chispa atrapó el algodón. Y así encendió la vela. La luz apenas iluminaba sus manos curtidas, negras por la resina del tejocote. Sin pensarlo mucho, ladeó la vela y dejó caer las gotas de cera hirviendo directo sobre las grietas abiertas de sus dedos. Mi mamá decía que a Erlinda se le salían las lágrimas al contarlo. Aguantó el dolor mientras la cera se enfriaba y sellaba la carne viva para protegerla de que se le metiera la tierra a la herida. Fue justo ahí, mientras soplaba sus manos cubiertas de cera para calmar el ardor, cuando sucedió. Zumbaban insectos a lo lejos y se escuchaba el viento entre los árboles. Fuera de eso no había otra clase de ruidos. De pronto los insectos se callaron. Solo quedó el ruido de las ramas, pero como el viento iba y venía, en un momento se hizo un silencio total. Un vacío raro. Erlinda levantó la cabeza y allá a lo lejos vio un montículo que se estaba moviendo. Al inicio no le encontró forma, pero se le quedó mirando muy atenta porque el bulto se deslizaba a ras del suelo. Se movía despacio pero constante a un mismo ritmo. La niña se puso de pie, dio un paso, luego otro y empezó a caminar en esa dirección. Muy pronto se dio cuenta de que era un caballo, pero era un caballo muerto. Se movía así, pero no como debería moverse un animal. El cuerpo entero tendido de costado se arrastraba sobre la tierra. Lento pero sin detenerse un solo instante. La chamaca fue a ver. No entendía lo que estaba viendo hasta que estuvo a unos pasos. Lo que tenía ante sus ojos la maravilló, pero solo por unos instantes. De golpe recordó las palabras de su abuela y se puso blanca del susto.
Dio media vuelta y corrió al pueblo a avisar. Dejó tirados el morral, la herramienta y la cosecha. Cuando la abuela la vio entrar sin los tejocotes, se levantó de la silla, preocupada. La niña venía sin aliento, pálida, y la vieja se puso impaciente. En cuanto Erlinda pudo soltar la lengua, salieron de la casa asustadas. A la primera persona que vieron en la calle se lo comunicaron. Ese vecino corrió a tocar la casa de un familiar y, de paso, la de otros conocidos. La voz se regó como pólvora. Antes de media hora, ya había unas 25 personas atravesando los llanos en dirección al Tejocotal. La niña los llevó hasta donde había visto al caballo por última vez. A partir de ahí, solo fue necesario seguir el rastro que el cuerpo había dejado en la tierra. No lo encontraron lejos. Estaba a escasos 20 metros de donde Erlinda le señaló. Solo que únicamente encontraron los huesos. Quedaron limpios, blanquísimos, casi como si los hubieran pulido. La chamaca les juraba y les perjuraba, llorando, que apenas un rato antes ella había visto al caballo entero, completamente intacto. Unos se regresaron al pueblo caminando rápido y los otros se echaron a correr. La abuela y la niña venían despacio hasta atrás de la fila. Para cuando llegaron, el pánico ya se había soltado en las calles. La gente empezó a agarrar lo que pudo para largarse de ahí mismo. En un santiamén, el pueblo se convirtió en una nube de polvo. Los que tenían animales los soltaron para que buscaran su propio destino en el monte, y los que tenían carretas o bestias de carga las atiborraron con colchones, cobijas de lana y trastos viejos. Los caballos iban arrastrando las patas. Erlinda y su abuela no tenían nada de eso. Mientras los vecinos arreaban a sus burros y caballos bien cargados para apurar el paso, ellas dos salieron de su jacal a pie, llevando a cuestas solo lo que les cupo en la espalda y en un par de morrales de ixtle. No había tiempo para más. Nadie esperó a nadie. Cada familia, en cuanto tuvo todo listo, se marchó. Todos agarraron el mismo camino, aunque francamente nadie sabía para dónde iban. Allá a lo lejos se veía la hilera de gente, una fila larga, huyendo a prisa de lo que fuese que había devorado por completo a aquel caballo en cuestión de minutos. La niña y la anciana iban al final de todo, rezagándose. No habían avanzado ni 50 pasos fuera del pueblo cuando la abuela se plantó a mitad del sendero. Se llevó las manos al pecho y se le descompuso la cara, preocupada. Su virgen, se le había olvidado la virgen. Miró el camino y luego el jacal. Sin pensarlo mucho le dijo a la niña que se quedara ahí, quietecita a la orilla de la vereda, mientras ella iba y volvía rápido por la imagen. Las familias que iban adelante se detuvieron al ver que la anciana dejaba a la niña esperando. A pesar de la prisa, no quisieron dejarla completamente sola en la vereda. Pero la gente ya se veía impaciente, el miedo los empujaba y la señora no volvía. Cuando pasaron 20 minutos, la chamaca no aguantó más. Pateó sus morrales a la orilla del camino y se echó a correr de vuelta al jacal para ver por qué se estaba tardando tanto su abuela. Lo que vio al cruzar la puerta fue algo impactante y aterrador. La anciana estaba en el suelo, sentada y recargada contra una esquina.
Un haz de luz entraba por la ventana y la hacía brillar por completo, pero era un brillo vivo y espeso. Su cuerpo estaba totalmente sepultado bajo un manto de millones de hormigas. Se veía como una costra negra y movediza que respiraba sobre su piel. Una textura pastosa que se retorcía en oleadas sobre sus ojos, sus orejas y dentro de su boca abierta. La vieja seguía viva, agitando los brazos con desesperación en un intento inútil por quitárselas de encima, pero los insectos formaban una masa tan densa que le costó trabajo adivinar las facciones de su abuela. La niña, enloquecida, corrió al patio a buscar un balde de agua, ignorando los quejidos de la anciana que le ordenaba que se fuera, que la dejara ahí. Sacó agua del pozo a toda prisa y cuando regresó al jacal, su abuela ya se había desplomado en el suelo, retorciéndose por el dolor de miles de mordeduras simultáneas que le devoraban la carne. Al ver el balde, la vieja soltó un grito desgarrador. Le suplicó que agua no, que por lo que más quisiera no le echara agua, que la rociara con gasolina y le prendiera fuego. Mi mamá decía que Erlinda recordaba ese instante como un vuelco espantoso en las entrañas. La niña le contaba que sintió como si sus propios órganos se hubieran encogido de horror ante la petición. La mente de la chamaca conectó las piezas. Se acordó de una historia que su abuela le había contado varias veces, que en el monte había unas hormigas capaces de tumbar a las vacas y a los caballos, que llegaban por miles de millones en una marea silenciosa y eran capaces de tragarse pueblos enteros, arrasando con cualquier ser vivo que se quedara atrás, hasta dejar solo la pura cáscara. La vieja siempre decía que morir comido por ellas era el peor tormento sobre la tierra. En una esquina del jacal estaba el bidón de gasolina blanca que usaban para la lámpara. Erlinda lo tomó con las manos temblorosas. Lo pensó un segundo, paralizada por la culpa, mientras la anciana le rogaba entre espasmos que la salvara de esa agonía. Sin mirar, le vació el líquido encima. Luego, con los dedos entumecidos, encendió un cerillo y lo dejó caer. El humo de la combustión era negro y espeso. Como la casa era de carrizos, se encendió inmediatamente, levantando una llamarada violenta en pocos segundos. En medio de la desesperación, la niña se agachó para recoger el balde de agua que había llevado, pero con las prisas y el temblor de las piernas lo tiró con el pie sin querer, derramando el líquido en la tierra que lo absorbió inmediatamente. Salió a tropezones de la casa, casi asfixiada por el humo, y corrió directo al pozo. Lanzó el balde de nuevo hacia el fondo, pero lo hizo con tanta torpeza que el nudo se deshizo y el balde se le fue con todo y cuerda, perdiéndose en la oscuridad. A sus espaldas, las llamas ya devoraban el jacal por completo, tronando los carrizos secos, y ella seguía ahí, paralizada, buscando agua donde no la iba a poder obtener. Se había quedado sin su abuela, sola, sin saber ahora qué iba a hacer. Devastada, caminó de vuelta a la vereda a recoger los morrales que había pateado un rato antes, pero al levantar la vista se dio cuenta de que ya nadie la estaba esperando. El grupo de vecinos, acosado por el pánico, se había marchado sin mirar atrás. Erlinda no se quedó a llorarle a los restos de su abuela, ni a esperar a que el fuego se apagara, porque sabía perfectamente que no era seguro quedarse ahí.
Mi mamá decía que la niña recordaba algo que su abuela solía contar muy seguido, que no era la primera vez que esto le pasaba a un pueblo. Cuando la anciana era apenas una niña, ocurrió igual. Un día cualquiera llegaron las hormigas y la gente de su antiguo pueblo tuvo que huir con lo que traían puesto. En ese entonces nadie les avisó que venían y muchos no tuvieron tiempo de escapar, siendo sorprendidos y devorados dentro de sus propias casas. Al final, fue una bendición que Erlinda hubiera visto al caballo a tiempo para alertar a los vecinos. ¡Qué maldición!, decía la chamaca, que su abuela hubiera tenido que regresar por esa virgencita. El esposo de mi tía desapareció días antes de que cumplieran 10 años de casados. Todos pensaron que era imposible que se hubiera ausentado por voluntad propia, porque no tenía problemas con nadie, ni deudas ni enemigos. Cuando mi tía vino a platicarle a mi mamá, le confesó que el hombre llevaba meses comportándose raro. Invertía todo su tiempo libre en las plantas del jardín. Se obsesionó con tener los arbustos bien recortados y el pasto perfectamente segado. Pero la estrella del jardín eran unos rosales a los que les echaba abonos especiales y vitaminas para conseguir unas flores enormes, casi del tamaño de una mano abierta. Mi tía desconfiaba de él porque se aislaba cada vez más y casi no cruzaban palabra. Lo verdaderamente extraño fue que no se despidió de nadie, ni se llevó sus cosas, simplemente un día ya no despertó en su lado de la cama. Fue a buscarlo a su trabajo, pero allá nadie sabía nada. Le habló a la familia de él y ellos también intentaron localizarlo, pero nadie dio con su paradero. Mi tía insistía en que algo malo le había pasado, porque él jamás se hubiera ido sin avisarle al menos a sus propios padres. Uno de los hermanos fue el que más se involucró en la búsqueda. La acompañó a recorrer hospitales, a dar vueltas por el Ministerio Público para ver si no estaba detenido. Incluso fueron a revisar las planchas de la morgue, pero no encontraron nada. Pasaron las semanas y el ánimo en la casa se extinguió. Un día, mi tía se quedó mirando el jardín con tristeza al ver que los arbustos ya estaban crecidos y sin forma, llenos de maleza, y que el pasto comenzaba a verse amarillento y descuidado. No obstante, algo la hizo sospechar. Los rosales estaban hermosos, tupidos, en plena erupción de botones más que listos para abrir. Eso le despertó una sospecha. Ella recordaba muy bien que esos rosales eran delicadísimos. Necesitaban aditamentos constantes y ser regados rigurosamente cada tercer día para mantenerse vivos y radiantes, sobre todo bajo el calor de la temporada. Mirando aquellas flores perfectas en medio del abandono general, mi tía pensó lo peor. Ese cabrón de seguro viene a la casa a arreglar el jardín mientras estamos dormidos. A final de cuentas, todavía tenía llaves de la entrada. Sintió un vuelco en el estómago que de inmediato se le transformó en pura bilis. Ahora estaba convencida de que el tipo la había abandonado. En ese momento vio los guantes, los que él usaba para la jardinería, tirados a un lado de la toma de agua. Verlos ahí le confirmó sus sospechas, pero al mismo tiempo le sembró una idea desesperada. Se los puso a prisa y caminó directo al rosal.
Agarró el arbusto desde la base, ignorando cómo las espinas gruesas se le enterraban en los guantes, y tiró hacia arriba con todas sus fuerzas, metiendo los pies en la tierra. La planta salió al tercer intento. Se vino abajo con todo y raíces, abriendo un boquete hondo en el suelo flojo y levantando un olor a tierra. La luz de la lámpara del alumbrado público pegaba de lleno en esa esquina del patio, iluminando el fondo del agujero que acababa de abrirse. Entre la tierra suelta apareció una mano pálida y sucia. Mi tía se acercó con horror y lo que vio la enmudeció. Los dedos se estiraron hacia la superficie, moviéndose con espasmos torpes, buscando el aire. Estuvo expuesta apenas unos segundos bajo la luz de la calle, antes de contraerse de golpe y volverse a esconder en la oscuridad de la fosa. Lo primero que hizo mi tía fue correr al teléfono para llamarle a su cuñado. Trataba de explicarle lo que acababa de suceder, pero las palabras se le atoraban y no pudo expresarse. No sabía qué era lo que había visto, pero necesitaba ayuda urgente. En su cabeza, la única explicación lógica era que el tipo estaba enterrado ahí abajo, vivo, pero ni ella misma sabía cómo explicarlo. El hermano de su esposo llegó a los pocos minutos trayendo una pala. Sin pensarlo mucho, se metió al jardín y se puso a cavar con rabia en el boquete que había dejado el rosal. Más o menos a unos 40 centímetros de la superficie, la lámina de la pala chocó con algo blando y se asomó una silueta. No era una mano. Tampoco era algo humano. Lo que se asomaba por debajo de la tierra era un segmento liso y húmedo, hecho de piel brillante, de un tono café amarillento, surcado por anillos gruesos que se contraían al empujar el resto de la masa hacia la superficie. Después aparecieron unas extremidades cortas, articuladas y espinosas, terminadas en garras dobles que arañaban las paredes de la fosa. Aquella cosa emergió completa del agujero, sacudiéndose los terrones de lodo. Medía unos 60 centímetros de largo, un volumen obsceno y pesado que arrastraba un abdomen enorme y segmentado sobre el pasto descuidado. Fue entonces cuando la luz de la calle le dio de lleno en la parte delantera. Era un cara de niño gigante. Su cabeza redonda, calva y pálida imitaba de forma grotesca las facciones de un bebé, con 2 hendiduras oscuras donde debían ir los ojos y unas mandíbulas negras que masticaban el aire. Ella se fue de espaldas, arrastrándose por el pasto para apartarse de ahí lo más rápido posible. Su cuñado también retrocedió, pero no tanto. Se plantó firme y levantó la pala a la altura del pecho, por si había que defenderse de esa cosa que terminaba de salir del agujero. Mi tía, muerta de miedo, le empezó a gritar que le echara la tierra encima, que lo tapara ya. Pero el hombre no le hizo caso. Se acercó un paso más, midiendo el golpe con la pala alzada, decidido a matarlo ahí mismo. Sin embargo, cuando se asomó a la fosa, el insecto gigante ya no estaba. En esos pocos segundos había descendido de reversa, cavando un túnel vertical en la tierra hacia el fondo de la propiedad. El cuñado se quedó mirando el agujero, pensativo, con la pala todavía suspendida. Luego desvió la mirada hacia el resto del jardín.
Ese espacio que mi tía le había dicho que su hermano cuidaba con una obsesión casi enferma. Algo le estaba dando volteretas en la cabeza. De pronto, volteó hacia el otro extremo del patio y caminó decidido a meterse entre la hierba crecida. Ella, temblando, lo siguió de cerca. El hombre se detuvo frente a una esquina oscura del terreno y señaló un pequeño cobertizo de madera. Preguntó qué era ese lugar. Mi tía le contestó que era el cuartito donde su esposo guardaba las herramientas, las bolsas de abono y las cosas de jardinería. Se acercaron a verlo y se les heló la sangre. La puerta de madera estaba caída de lado, como si algo muy pesado la hubiera forzado para abrirla. El candado y la cerradura entera habían sido arrancados de tajo. Los tornillos estaban doblados y aventados sobre la tierra. El cuerpo de su esposo estaba como momificado, pero de una forma espantosa. La piel, de un tono grisáceo y acartonado, se le había pegado por completo a los huesos, hundiéndose en las cuencas de los ojos y alrededor de las costillas. No había rastro de sangre ni de descomposición natural. La carne no se había podrido, porque simplemente no había. Tenía agujeros circulares y perfectos del diámetro de una manzana abiertos en el costado del cuello y en el centro del abdomen, justo donde la piel se veía más delgada. Los bordes de las heridas estaban secos y rígidos, como si hubieran sido perforados por unas pinzas calientes. Al asomarse con la linterna por esas aberturas, mi tía vio horrorizada que el cadáver estaba completamente hueco por dentro. Aquella cosa lo había vaciado desde las entrañas, inyectando algún jugo ácido que licuó sus órganos para después sorberlos a través de los orificios, dejando atrás únicamente la pura cáscara de piel y la ropa. Un cuerpo humano seco, como el caparazón que mudan los insectos en el monte. Vinieron por el cuerpo y la policía estuvo investigando durante días. Levantaron el patio completo con palas y maquinaria, dejando el terreno como una zona de construcción. Pero nunca volvieron a ver al insecto. Lo que sí encontraron fue una red espantosa de túneles subterráneos. Eran galerías anchas que atravesaban todo el subsuelo de la casa y se perdían por debajo de las bardas de los vecinos. Ninguna herramienta humana, ningún animal o insecto conocido habría podido perforar la tierra de esa manera. Al final cerraron el caso como un homicidio extraño, pero mi tía no se quedó a esperar más respuestas. Malbarató la casa esa y se mudó lejos. Decía mi mamá que hasta el último de sus días, mi tía no pudo volver a pararse frente a un jardín, ya que el menor ruido entre la hierba o el crujido de la tierra seca la hacían pensar en lo que seguía arrastrándose allá abajo, ocultándose todo el tiempo de la luz. Nos fuimos en 2 carros. Era el cumpleaños de Marcos y él fue quien escogió ir a la Marquesa a festejar. Llegamos a uno de esos parques enormes que están a la orilla de la carretera, en medio del bosque de pinos, donde te rentan cuatrimotos, se pueden pescar truchas y donde el aire siempre huele a tierra húmeda y al humo de los puestos de comida donde venden quesadillas y sopa de hongos.
El lugar tenía su lago con lanchas de pedales y un montón de gente montando a caballo entre los llanos cubiertos de neblina. Un día de campo típico. Yo iba de copiloto en el carro de Gabriel. Cuando nos detuvimos en la caseta a la entrada del parque, el hombre que estaba cobrando el acceso se nos quedó mirando muy serio. Nos dijo que por esta ocasión, y cito textual, se les solicita de la manera más atenta que se abstengan de ir a explorar los alrededores del bosque. Quédense solo en las áreas destinadas al sano esparcimiento. Antes de levantar la pluma para permitirnos el paso, el tipo sacó un plumón blanco especial para vidrio y escribió directo en nuestro parabrisas: no ir a explorar. A Gabriel le molestó la acción y, ya no tan sereno, le preguntó que para qué carajos le pintaba el carro. El tipo, sin inmutarse demasiado, le contestó que era para que no se nos fuera a olvidar la advertencia mientras estuviéramos allá adentro. Gabriel insistió preguntando por qué tanto empeño. El encargado empezaba a perder la paciencia. Soltó el aire y nos dijo que el bosque estaba infestado, que había plaga. ¿Plaga de qué?, le reviró Gabriel. No se iba a quitar de la fila hasta que le dieran una respuesta. El hombre se tardó en responder, sopesando si valía la pena decir la verdad. Al final se inclinó hacia la ventanilla y dijo: «De víboras». «¿Qué clase de víboras?». «No sabría decirle, joven, avance por favor», dijo el tipo dándole un golpe al cofre para que nos moviéramos. En cuanto arrancamos vi cómo se le encendía algo en la mirada a Gabriel. Todos en el grupo sabíamos perfectamente que él era biólogo, y esa sola palabra bastó para cambiarle por completo el ánimo. Él y Mariana son biólogos, pero no sé por qué en ese momento nadie mencionó nada en el carro. A lo mejor todos pensamos lo mismo y preferimos quedarnos callados. Yo tenía muy presente que Gabriel se especializaba precisamente en herpetología, que es todo lo que tiene que ver con reptiles y víboras. Estaba seguro de que tarde o temprano iba a querer ir a ver. Cuando llegamos al lugar y nos empezamos a instalar, él actuó normal, ayudó a bajar unas sillas plegables que traía en la cajuela y se unió al grupo. Los demás hicieron de comer, pusimos música en una bocina grande y anduvimos jugando fútbol un buen rato. Gabriel nunca se apartó de nosotros, pero a cada rato volteaba de reojo hacia la entrada del bosque. Por allá habían puesto una cinta amarilla de precaución, pero era un mero adorno. Había cientos de metros libres por donde cualquiera podía meterse a la arboleda sin que nadie se diera cuenta. En un momento de la tarde, aprovechando que los demás estaban distraídos, Gabriel fue hacia su carro. Me le acerqué para preguntarle si estaba bien y me soltó el aviso de que iba a ir a explorar. Antes de que yo pudiera reclamarle o detenerlo, abrió la mochila y me mostró que llevaba sus ganchos, sus bototas y unos tubos de plástico transparentes. Sabía perfectamente lo que hacía. Me argumentó que si lograba identificar de qué especie era la infestación, tal vez podría proponerle algo a las autoridades del parque para solucionarlo. Tenía sentido, al menos en su cabeza de científico. Nadie más se ofreció a acompañarlo, ni siquiera Mariana, pero porque era otra clase de bióloga. Se metió entre los pinos y pasó tanto tiempo afuera que, entre la plática y los tragos, por un momento se nos fue de la mente que Gabriel no estaba. De pronto, la maleza se sacudió y apareció en la orilla del llano.
Venía pálido, con los ojos desorbitados por el espanto y jadeando como si hubiera corrido por su vida desde lo más profundo del bosque. Le pregunté qué le había pasado, pero casi ni podía hablar. Me dijo que nada, con la voz quebrada. Le insistí, le pregunté si estaba bien y me juró que sí, pero no le creí. Tenía los dientes castañeando. Fue entonces cuando dio medio giro y le di la espalda. Traía la chamarra y la playera desgarradas y debajo una rajada profunda y sanguinolenta que le cruzaba desde la mitad de la espalda hasta el hombro. Alerté a los demás a gritos, cortamos la música, guardamos a toda prisa las cosas como pudimos y nos subimos a los carros. Cuando llegamos a la caseta de salida, el encargado se asomó por la ventana e inmediatamente notó que algo andaba muy mal. Se alejó unos pasos y, sin levantar la pluma para dejarnos pasar, sacó su celular y nos tomó una foto de frente. El letrero que decía "no ir a explorar" todavía resaltaba en letras blancas sobre nuestro parabrisas. El tipo guardó el teléfono y dijo que esa foto era para que quedara constancia de que se nos había advertido y que ellos no se iban a ser responsables de nada. A nosotros ni se nos pasó por la cabeza discutir o culpar a los del parque. La herida se veía fea y lo único que queríamos era llevarlo a un hospital. Ya en la carretera, con el carro a toda velocidad, Gabriel se fue calmando y nos contó lo que había visto. Dijo que caminó bastante siguiendo un sendero profundo, buscando en los recovecos y debajo de las rocas, donde lógicamente se esconderían las supuestas víboras, pero no vio ni un solo ejemplar. Ni una cascabel, ni una culebra de agua, nada. Pensó que los del parque exageraban o que tal vez ya las habían exterminado. Entonces notó algo raro en el suelo, una especie de telaraña gruesa y grisácea que alfombraba las raíces de los pinos. Su mente de biólogo se detuvo un momento a buscarle una explicación a lo que en ese momento le pareció demasiado irracional. Pensó en una posibilidad que no había considerado. ¿Y si el hombre de la entrada les había dicho víboras por decir algo, para no dar toda la explicación, o en lugar de confesar que se trataba de algo mucho más peligroso? En ese momento, vio algo colgado en la rama baja de un encino. Parecía una toalla vieja o un pedazo de cuero ennegrecido por la humedad. Se acercó un paso y descubrió un horrible detalle que lo hizo temblar. No era una tela, tenía facciones. Había agujeros vacíos donde antes estuvieron los ojos, una nariz aplastada y restos de cabello seco pegados al cuero cabelludo. Gabriel sintió que el corazón se le iba a salir. Miró a su alrededor y empezó a distinguir aquí y allá más de esas pieles colgando de las ramas más altas. De inmediato reconoció que eran humanas, desolladas enteras desde la cabeza y puestas a secar como trofeos. Un crujido pesado rompió el silencio de la arboleda. Encima de él, al levantar la vista, una cara humana se asomó de entre las copas de los pinos. Estaba suspendida boca abajo, pero no colgaba de una cuerda. Esa cabeza era el extremo delantero de un 100 pies gigantesco. El cuerpo del animal era tan grueso como el tronco de una anaconda, cubierto por placas de un caparazón negro y duro que brillaba de forma grasosa bajo la sombra.
A los costados, decenas de patas articuladas y ganchudas, largas como brazos humanos, se aferraban a la corteza del árbol, mientras los segmentos de su abdomen se contraían para sostenerse arriba. La cara humana suspendida en el aire permaneció completamente rígida. Ninguna facción se movió excepto los labios. La boca se estiró en una sonrisa enorme, desproporcionada, mostrando los dientes amarillentos. De un solo impulso, el monstruo se dejó caer desde las ramas directo hacia él. Gabriel reaccionó por puro instinto de supervivencia y se arrojó hacia un lado en la tierra. La cosa pasó rozándolo, pero uno de los ganchos de sus patas delanteras logró alcanzarlo, rajándole la espalda antes de perderse con un chillido espantoso en la maleza profunda. En el hospital le hicieron la curación de la espalda. Gabriel tuvo que inventar que se había enterrado una rama astillada al caerse en el bosque. En cuanto terminaron de coserlo, se puso a discutir de mala manera con el médico de guardia, exigiéndole que le suministraran varios tipos de antiveneno. El doctor lo miraba como a un bicho raro, explicándole que no podían meterle esos medicamentos sin saber qué lo había atacado y que una rama no transmitía toxinas. Días después, desesperado por lo que implicaba el hallazgo, Gabriel buscó a varios biólogos compañeros suyos de la carrera para contarles lo que de verdad había visto en las copas de los pinos. La respuesta de su propio gremio fue un balde de agua fría. Lejos de apoyarlo, sus colegas lo tiraron de a loco, le dijeron que el estrés de la herida lo había hecho alucinar, que seguramente era una especie conocida mal identificada por el pánico, o que simplemente dejara de decir estupideces si no quería arruinar su reputación. Gabriel intentaba justificarlos con rabia, diciendo a nosotros que seguro en el fondo tenían miedo, o que el gobierno prefería taparlo todo porque una verdad de ese tamaño les tiraría el turismo y la economía local. A los pocos días, todavía con las puntadas en la espalda, intentó una última opción y contactó a un periódico local. Les mandó correos detallados con las coordenadas de la zona y la descripción de las pieles humanas y de la criatura. La respuesta que le devolvieron a las pocas horas fue demasiado impersonal. Le pidieron que dejara de mandar correos falsos y que no les hiciera perder el tiempo con historias de terror. Lo único que le queda es advertirle a sus conocidos y a ti, que me estás escuchando, si alguna vez van a la Marquesa a pasar el día, no ir a explorar. Gracias a todos por llegar hasta el final de esta recopilación. Es el momento de ir a los comentarios y compartir con los demás del día en que te has encontrado con el insecto o la criatura más aterradora. Insectica es la palabra clave de este día. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.